Bueno, y culminada la selección que presenta Cooperativa Cash, y como todos los lunes de madrugada a la 1:30 de la mañana, nos vamos a introducir en el mundo del divague. Vamos a hacer primero que nada dos aclaraciones. No va a estar con nosotros Abel Duarte, porque este divague lo estamos grabando el lunes a la 1 de la tarde, día posterior a las elecciones internas de los partidos políticos, y bueno, Abel quedó descansando un poco porque ayer tuvo una jornada sumamente intensa. Y en segundo lugar, que es un honor para Musicalísimo tener en este divague al maestro Raúl Jaurena. Ustedes se preguntarán quién es el maestro Raúl Jaurena. Bueno, los tangueros seguro lo conocen. Los gustadores de la buena música seguramente también. Pero él es un bandoneonista de primera línea, que además está en el Uruguay por un motivo muy especial que ahora vamos a comenzar a desgranar. Maestro Raúl Jaurena, buenas noches, qué gusto de estar contigo. Buenas noches, mucho gusto, encantado de estar aquí compartiendo contigo y con los oyentes. Bueno, maestro Raúl Jaurena, yo tengo un currículum suyo que lo vamos a ir desgranando de a poquito, porque usted ha sido un embajador itinerante de la cultura, ha transitado por el mundo, vive en el extranjero y ha tenido premios, pero en este momento hay algo muy importante que usted está haciendo en el Uruguay desde el año 2007, siendo director general de la Escuela de Tango de esta orilla, parte de lo que es el proyecto Cienarte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llega tu vinculación? ¿Qué es lo que se pretende a través de esta orilla y de Cienarte? Bueno, en realidad esto fue una idea que la tenía hace mucho, de que la ciudad, Uruguay necesita realmente tangueros, una generación, necesita una nueva sangre, y por lo tanto pensé que una escuela de tango era muy importante, ya que es muy importante la nueva generación que cambie los conceptos y la forma del tango, pero para cambiar hay que cambiar con conocimientos, hay que ir primero a la raíz y después para adelante se puede cambiar, pero se puede cambiar sin hacer una deformación de lo que es en sí. El tango es tango porque tiene ciertas características como acentuación, armonía, forma, que definen que esa música se llama tango. Si no, se llamaría de otra forma, como se llama el jazz o como se llama el merengue o la cumbia, ¿verdad? Por lo tanto, esta idea es que los muchachos aprendan, sepan, vayan a la raíz del tango y después pongan su aporte generacional que tan bien le hace a cualquier tipo de música. Presenté esta idea a la Fundación Cienarte, una fundación que realmente apuesta a la cultura en momentos donde a veces se apuesta tan poco a la cultura, y cuando se apuesta a veces no se apuesta de la mejor manera, ¿verdad? Por lo tanto, Cienarte apoyó y sigue apoyando este movimiento, y ya hace como 4 años que estamos en esto, 5 años, ya en la ciudad de Montevideo hay unos cuantos músicos de tango que están trabajando profesionalmente, que son egresados de la orquesta de esta orilla, y que además lo hacen bien, que es lo más importante. Por lo tanto, que bueno, así seguimos nuestro camino hacia adelante, haciendo, armando y teniendo nuevos músicos de tango. ¿Cómo llega tu conexión a la Fundación Cienarte? Por supuesto que tú conoces muchísima gente aquí en el Uruguay y en el mundo, pero ¿quién te dice, bueno, sí, este proyecto es de buena acogida, vamos a hacerlo como parte de Cienarte? Bueno, punto número uno, a quien yo primero le hablé sobre le propuse esta idea fue a Raúl Laurenzo, gran amigo de muchos años, de los tiempos de Joven Tango, y por supuesto en la Fundación Cienarte tengo a grandes amigos como es Raúl, como es Víctor Cuña, como es Marta Fernández, Ricardo Gamas, y muchos más, Diego, muchos grandes amigos. Pero el primero que le propuse esta idea fue a Raúl Laurenzo. Y por supuesto él, como muy buen tanguero y una persona realmente muy preocupada por las cosas diferentes y que puedan aportar algo, dijo que sí, ahí se puso la camiseta y ahí empezamos para adelante con esto. ¿Cómo fueron los inicios de esta orilla? ¿Cómo llegaron los primeros alumnos? ¿Cuántos eran? ¿Qué se pretendió hacer en una primera instancia? Bueno, el inicio fue
realmente se hizo una convocatoria que fue bastante, digamos, exitosa. Se presentaron alrededor de unos 30 o 40 alumnos, de los cuales quedaron como 15 o 16. Tuvimos una primera orquesta que realmente fue muy buena. Y ahí comenzamos realmente. De esa orquesta salieron 2 bandoneonistas, como Nario Recoba, que está actuando también, y bueno, y otros músicos más que están ya actuando profesionalmente, salieron de esa primera orquesta. Ahora, ¿cómo es la vinculación a esta orilla? Es decir, ¿hay un lapso determinado de aprendizaje, luego para dar cabida a nuevos cupos, los chicos se independizan, hay algún límite de edad, se toma una prueba previa? ¿Cómo se maneja todo esto? Bueno, se toma una prueba previa porque nosotros no enseñamos instrumento, nosotros lo que enseñamos es estilo de tango. O sea que es fundamental ya saber dominar el instrumento, por supuesto, con el cual usted va a participar en la orquesta. Sí, por supuesto. Correcto. Y la estada en la orquesta, el ciclo es de 2 años, a veces se puede alargar un poquito más, la edad son 18 años, y bueno, ahora entre los nuevos planes es formar otro tipo de orquesta con los egresados para terminar, digamos, toda esa parte de enseñanza de lo que es el tango en una siguiente orquesta. O sea que si bien tenemos el buque grande escuela, tener otros más que se pueda seguir realmente trabajando, todo para el bien del tango y para que aprendan realmente lo que es tango y toquen realmente lo que es tango. La orquesta fundamentalmente está integrada por qué tipo de músicos o por qué instrumentos. Bueno, una de las cosas que se hizo fue que yo creo que el tango no es patrimonio solamente del bandoneón, del piano, del violín y del bajo, porque no hay una ley que diga que si uno toca bien el trombón pueda tocar tango. O sea que eso sería lo tradicional, pero hay más. Sí, claro, además se puede tocar un tango en estilo tradicional con un saxofón o con una trompeta o con un trombón, siempre y cuando se respeten las condiciones del tango y se haga realmente el tango como se debe hacer, porque a veces hay gente que toca el piano o el violín, pero no toca bien tango. Entonces no es un problema de instrumento, es un problema de tratar de respetar esas condicionantes que tiene el tango, que hay que respetarlas, como dije anteriormente, para que sea tango. Pero aparte, yo tuve la ocasión de ver algunos de los espectáculos de esta orilla. Han promovido muy buenos cantantes. Sí, últimamente, en los últimos 2 años, ha habido una afluencia grande de cantantes jóvenes que realmente tienen mucho entusiasmo, le ponen mucho, y bueno, ya tenemos en el mercado por lo menos 2 o 3, y creo que viene mucho más, porque en este momento tenemos alrededor, no sé si son como 14 o 16 cantantes, ¿no?, de tango, muy jóvenes todos. Ahora, ¿cómo se maneja la Fundación Cienarte? ¿Cómo se solventa esta escuela de tango de esta orilla? Bueno, se solventa con gente que se adhiere a la fundación, gente que aporta, que hace donaciones, y otros que hacen su mensualidad, ¿verdad? Y de esa forma, bueno, vamos ahí, pero no recibimos mucho dinero, digamos, de Estado ni nada, es todo particular, todo gente que se asocia a la fundación, ¿verdad? Y de ahí sacamos. Correcto. Tú sos el director general de la escuela, vivís en el extranjero, pero recalás muy reiteradamente por Montevideo. ¿Cómo se da ese feeling cuando tú estás y cómo se hacen las cosas cuando tú no estás? Bueno, cuando yo estoy, como sé en este momento, estamos ensayando absolutamente todos los días para aprovechar. Ahora, en este momento, están todos los que han empezado en la orquesta, entonces tengo que ver los niveles para confeccionar los arreglos, ver cómo está formada la orquesta, con qué instrumentos, y eso es mientras estoy acá. Cuando no estoy acá, tenemos al maestro Rubén de la Puente, que es director adjunto de la orquesta, y tenemos otros ayudantes, digamos, que sirven para ir manteniendo. Está Ledu Urrutia, que es el director, el profesor de canto, y bueno, así vamos llevando adelante frente a un programa que trato de armar siempre en las condicionantes que hagan hasta la próxima vez que yo regreso, ¿verdad? Ahora, ¿tú tenés la impresión de que la juventud
tiene una cierta efervescencia por el tango hoy día, que se ha arrimado al tango, cosa que por una época parecía bastante distante? Creo que sí. Hubo una generación que creció sin tango en el Río de la Plata. Ahora creo que no. Creo que ahora hay muchos jóvenes que siguen el tango. En el mundo, la palabra tango es una de las palabras más famosas que existen en nuestro idioma, la palabra tango. En los lugares más lejanos o las ciudades más pequeñas, yo puedo llegar y que la gente, uno dice tango, y la gente sabe que están hablando de una música, ¿verdad?, que define esa palabra. O sea que, bueno, sí, la juventud ahora tiene bastante tango y se interesa bastante por el tango, mucho más que la generación anterior. ¿Tienen parejas de baile también? No, no tenemos parejas de baile. Aún no estamos en eso, pienso que hay otra gente que se dedica a eso, estamos solamente en lo musical y en la parte lírica y la parte musical, ¿no? Bueno, ahora viene como en aquel concurso la pregunta del millón. ¿El tango es uruguayo, es argentino, es mundial, es rioplatense? ¿Cómo se define? Yo creo que el tango es internacional. El tango es de quien quiera tocarlo y quiera interpretarlo con amor y con cariño, con respeto y con dedicación. Es un poco aquello como dijo el poeta: el pájaro no pertenece al nido donde nació, sino a la jaula en cual canta, ¿verdad? Entonces yo encuentro músicos de tango. Hace 2 meses estaba en la ciudad de Lübeck, en Alemania, y tocó un cuarteto que se llama Sol Tango. Y realmente me quedé admirado lo bien que hacen tango. 4 alemanes. ¿Alemanes? Sí, 4 alemanes. Muy bien hacen tango y lo hacen con mucho cariño. Y ellos tienen su forma también. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en otro lado, porque han tenido otras influencias musicales, otras influencias a nivel de vivencias, y tal vez no lo hagan exactamente igual, pero lo hacen, y creo que lo más importante, lo hacen con cariño y respeto. La música, sea que sea, hay que hacerla con cariño, hay que hacerla con respeto y con amor. Eso es lo más importante. Es más importante que la parte técnica. Cuidado, porque a veces nosotros vemos a alguien que técnicamente en un instrumento es muy bueno y decimos, qué bien que toca. Y no, yo no creo que toque bien. Tiene una gran técnica. A lo mejor este otro, que toca 4 notas, toca muy bien. Entonces hay diferencias en eso. Entonces yo creo que la música hay que hacerla así. Y hay gente que está haciendo tango y lo está haciendo de una muy buena manera en el mundo. Y pienso que el tango está en el sitial que está porque salió del Río de la Plata. Si hubiese quedado enguetado en el Río de la Plata, el tango no tendría en este momento ni estaría en el lugar donde está. ¿Y por qué los argentinos se autoatribuyen ser los creadores del tango? Tal vez porque por la cantidad de población, porque hay gente que ha triunfado del otro lado, tenga más repercusión. Por muchas cosas, no es por una sola. Una, que es un gran mercado. Otra, que el tango en la Argentina es apoyado gubernamentalmente, más de lo que es apoyado en Uruguay. Entonces eso es muy importante. Emisoras, grabaciones, lugar más grande. Pero no por eso los argentinos son... No digo los argentinos, cuidado. La gente, los porteños de Buenos Aires, porque el tango no es de Salta, el tango no es de Tucumán. No, es porteño. Es porteño, ¿verdad? Yo es el piringundín porteño. Sí. El tango pienso que es de la ciudad de Buenos Aires y de Montevideo. Y que no es un problema de competencia, lo compartimos, es tanto de ellos como nuestro. Es más, nació prácticamente en el mismo momento en las 2 ciudades del río, ¿verdad? Por lo tanto, a nosotros nos pertenece. No sé por qué a veces nos cruzamos tanto de brazos y pensamos que no es nuestro y que no lo defendemos como nuestro. Creo que lo debemos defender como nuestro y sentirnos identificados. Y cuando se toca un tango en cualquier parte del mundo, pensar que se está haciendo y nos están, digamos, representando musicalmente esos alemanes, japoneses o chinos que lo están tocando, porque es nuestro también. No nos debemos cruzar de brazos y tango argentino. Claro, los argentinos pusieron tango argentino, nosotros podemos poner tango uruguayo también, ¿por qué no? El tango y el candombe se pidió que fueran designados patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Por qué las autoridades en el Uruguay no explotan esto? ¿Cuál es el problema con el tango? Bueno, eso es una muy buena pregunta.
Yo realmente que no lo sé. Tendría que ver a las autoridades y preguntárselo. Porque además tenemos autoridades que por su edad fueron bien de la época del tango. Sí, es verdad. Y lo comprenden. Es verdad, es verdad. No sé, tendría que preguntarlo. Yo viví ahora hace poquito, el viernes pasado se presentó un libro que se llama El piano en el tango, del maestro Rubén de la Puente, en el Salón de Actos del Teatro Solís. Después de la presentación se iba, como homenaje al autor del libro, se iba a tocar un tango de pronto, en lo cual yo llevé el bandoneón para tocar ese tango. Y alguien dijo, Teatro Solís, que no ponían el piano porque negaban ese piano para tocar tango. Caramba. No, es algo realmente muy lamentable, muy lamentable. Aclaremos que el Teatro Solís es propiedad de la Intendencia de Montevideo, sí, claro, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto ese piano nos corresponde a todos los montevideanos. Sí, claro. No sé quién fue, pero así fue, y bueno, y hubo que tocar con un piano eléctrico, ¿verdad? Pero la persona que haya sido, que no se siente atacada, solamente que piense que está negando sus propias raíces, está negando su propia música, y está negando su propia existencia, porque es muy triste andar por la vida sin realmente no tener una música que uno lo identifique, un idioma que uno lo identifique, un concepto que a uno lo identifique. Es muy triste. Entonces, esa persona que hizo eso, realmente que lo piense y que trate de cambiar. Hablábamos fuera de micrófono que independientemente de que a uno le pudiera gustar o no la orquesta del maestro Donato Raciati, él tuvo una gran virtud y fue llevar el tango a las antípodas. ¿Cómo han recibido los japoneses este género que ya ahora para ellos está integrado? Sí, claro, sí, lo hacen muchos. Hay muchos japoneses que tocan tango, que cantan tango y que bailan tango, y Japón se ha convertido en una muy buena plaza de tango para los músicos de tango de todo el mundo. Ya no hablemos solamente del Río de la Plata. Yo creo que hay que hablar de los músicos de tango del mundo, no del Río de la Plata. No hay que ser tan localistas. Hay que abrir un poco la mente y pensar que viva y gracias a todos los músicos que hacen tango en el mundo. También hablábamos hace un ratito, antes de entrar a grabar, de la dicotomía entre el tango y el tango fantasía. ¿Cómo debe ser el tango? Bueno, yo creo que debemos empezar por algo. Debemos primero definir qué definición tenemos sobre lo que es tango. Esto es algo que se viene luchando y peleando hace mucho tiempo. Yo creo que hay una definición de lo que es tango, de lo que es salsa, de lo que es jazz, de lo que es lo que sea. Esa definición son ciertas características que se tienen que dar. Son formas armónicas, son acentuaciones que definen que esa música sea eso. Y eso se define rítmicamente, no en la parte melódica. Porque un ejemplo es que si nosotros tomamos, no sé, la comparsita, tango uruguayo, pero nunca lo escuchamos, y lo agarramos a la comparsita y le ponemos un ritmo de salsa. Preguntamos a alguien, ¿qué es eso? Y la persona va a decir, una salsa. ¿Por qué dice que es salsa? ¿Por la melodía? No, porque si también le ponemos ritmo de jazz, va a decir que es jazz. Por la parte rítmica. La parte rítmica es la que define, la que sonifica a un tipo de música. Las melodías son totalmente fluctuantes, las melodías son algo que se tocan y la parte rítmica es la que las define que son. Entonces, para que esto sea tango, tiene que tener una parte rítmica definida, que la gente que lo escucha diga, es un tango. Entonces, respecto al tango, si esto es tango, si esto no es tango, creo que hay, si hay ciertas condiciones que no se dan, no es tango. Puede sonar bien, pero no es tango. Y lo que respecta al tango tradicional y al nuevo tango, bueno, creo que hay gente que está haciendo, que ha aportado y que hace un nuevo tango muy bien hecho, excelente, y hay quien hace mamarrachos que realmente mejor que no lo hiciera. No creo en el tango electrónico para nada. Pienso que el tango electrónico es algo que lo amarra. El tango tiene una expresión muy, muy bella, que es ese cambio rítmico que tiene continuo, que al no tener una parte, un drums y un beat fijo, entonces puede moverse, ser movible, y es parte de la expresión del tango, que a veces es muy rápido, a veces es muy lento, y a veces hasta queda parado, ¿verdad?
otras músicas no lo tienen. Y al ponerle la parte electrónica, estamos matándolo, estamos terminando con esa expresión tan bella que tiene el tango. ¿Verdad que lo tiene a veces la música a cámara? Pero pienso que el tango lo tiene mucho más. Entonces, no debemos quitarle esa expresión al tango, jamás. Ahora, ¿por qué se han perdido en Montevideo reductos tangueros? Porque uno ve hoy, por ejemplo, el otro día entrevistamos a Valeria Lima, esa excelente cantante joven uruguaya que va a hacer un gran espectáculo, o que ya lo hizo, porque esto en realidad va a salir el día 9, y ella lo hizo el 5 de junio, en el Galpón. Tenemos a Nelson Pino, que es un excelente cantante, pero los vemos en reductos teatrales. Se ha perdido el ámbito del tango, el boliche del tango, excepción hecha de Fun Fun, que se llena siempre, y que parece que además lo van a sacar de ese lugar. Yo no sé si en otro lugar va a ser lo mismo, por más lindo que esté. Se han perdido reductos, donde la gente vaya a escuchar tango, a bailar tango, a hacer una velada de tango, como era la comparsita en la calle La de Flores, o Carlos Gardel. Claro. Bueno, porque pienso que a veces la gente no apuesta porque piensa que, un productor piensa que el tango no es negocio. Creo que está equivocado. Es como esos directores de estudios de grabación, de sellos de grabación, que siguen manteniendo, diciendo que el tango no es negocio, y es algo que inventan ellos, porque sigue siendo negocio, y es negocio en lugares, en países mucho más desarrollados que este. Así que no sé por qué realmente no quieren o no lo quieren hacer, realmente porque es más fácil hacer otras cosas. Realmente no sé, no entiendo por qué ellos lo hacen. ¿Crea nostalgia esto para quien vivió otras épocas? Sí, ¿O dolor? Sí, crea un poquito de cada cosa, sí, indudablemente que sí, que lo crea, y uno siempre tiene la esperanza que puede llegar a cambiar y puede ser, y ha sido más, pero pienso que hace años atrás, de pronto 20 o 30 años atrás, estaba mucho menos. Pienso que ahora ha subido más y por lo menos algo hay. Un momento que no había nada, absolutamente nada. Bueno, al principio quiero las cosas. ¿Dónde nació el maestro Raúl Jaurena? Bueno, yo nací aquí en Montevideo. ¿En qué barrio? En el barrio de La Unión. ¿Qué recuerdos de ese barrio? Tengo muchos muy bonitos. Tuve una niñez muy bonita. Tuve una niñez sin celular, una niñez sin televisión. Sin computadora. Sin computadora. Sin tablet, sin celular. Sí, exactamente. Compartiendo con la gente de mi misma edad, disfrutando día a día esa parte social que es tan importante para el ser humano, para la formación del ser humano, ese compartir y resolver los propios problemas de los 4 años, de los 5, de los 6 años, con gente también de 4, 5, 6 años, de una forma mucho más natural, escuchando radio, que creo que tiene la radio, uno puede poner muchísimo más atención, para mucho más que uno lo pone en la televisión, y creo que es mucho más puro y mucho más sano eso. Y bueno, así fue mi niñez, realmente muy bella. ¿Cómo estaba constituida tu familia? ¿Papá, mamá, hermanos? Papá, mamá y una hermana y yo. De tu papá vamos a hablar un poco más adelante, porque fue quien te inició en este arte. Sí. ¿Tu mamá falleció a qué edad? Mamá falleció a los 64 años. ¿Qué recuerdos tenés de tu madre? ¿Qué fue tu mamá para ti? Bueno, pienso que fue muy lindo. Pienso que mi mamá me dio cosas muy lindas. Me dio más que nada amor, cariño y ternura. Creo que cuando un ser humano en la niñez recibe amor, cariño y ternura, por lo menos hay más de un 90% que va a ser un muy buen hombre o una muy buena mujer. Y que va a estar capacitado para también dar cariño, amor y ternura cuando vengan sus hijos. Pienso que es la base de un ser humano. Lamentablemente está un poco dejado de lado ahora. Tal vez se le pone poco a eso, pero creo que hay que apostar a eso. Mi mamá me dio mucho de eso y me dio seguridad, creyó en mí. Creo que creer en un hijo y creer en un amigo es sumamente importante. No solamente es beneficioso para quien cree, sino para quien uno está creyendo en él. Eso es una seguridad. Y mi mamá me dio todo eso, realmente, y para mí fue muy importante en todo mi recorrido de la vida hasta el día de hoy. Hay algo que no es patrimonio de la sociedad uruguaya, que está en el mundo. Muchas veces pensamos que en el Uruguay no pasan las cosas que pasan en el mundo, pero no somos una isla, estamos integrados. ¿Y cuánto ha repercutido
la crisis de la familia en todas estas cosas que se ven ahora, de chicos que no completan su instrucción, de chicos que hablan mal, de chicos que no tienen iniciativa, de esos famosos nini, que es una de las cosas más terribles, no estudian, no trabajan, vagan por allí. ¿Cómo se ha depreciado la familia, no? Y yo creo que mucho, por eso tenemos a veces, en países los gobernantes que tenemos, los directores de empresas que tenemos, deshonestos, no tienen moral, y bueno, ahí está repercutiendo todo eso. Yo creo que es importante. A mí me da mucha gracia cuando los padres dicen, sí, amigo de mi hijo. ¿Cómo amigo? Es el padre. Acabas de decir algo que es fundamental. ¿Se puede ser amigo de los padres? Sí, se puede ser amigo cuando se llega a una edad biológica. 50 y 30. Exacto, cuando se llega a una edad biológica, sí. Pero cuando es un niño o una niña, y no es amigo, uno marca un camino, uno marca una forma de vida, porque uno es el padre de ese niño y de esa niña. Entonces, ¿cómo él no es amigo? Hay una diferencia, ¿no? ¿Y por qué se le tiene tanto miedo a la palabra límites hoy día? ¿Tú tenés hijos? Sí, claro, tengo hijos y tengo nietos. Bueno, ¿cuántos hijos? Tengo 3 y tengo 5 nietos. ¿Y cómo eras como papá? ¿Eras de marcar límites? Totalmente. A ver. Totalmente. Yo creo que hay que marcar límites. Lo difícil es ir estirando y ir abriendo esos límites a medida que ese niño o esa niña, que ese joven vaya creciendo. No hacer como una represa que abre las compuertas y entonces sale todo el agua. Sale todo el agua, invade todo y entonces destroza todo lo que hay en su camino, ¿verdad? Hay que ir abriéndola poco a poco, y creo que justamente lo más importante es saber cómo se va abriendo poco a poco y dándole a ese ser la confianza, los conocimientos que se le tienen que dar para que caminen por la vida de ellos de una manera lógica. Yo creo que un ser humano tiene que ser honesto, un ser humano tiene que tener moral. Eso no es una virtud, es algo que un ser humano lo tiene que tener. Y en un mundo donde esas cosas se ven tan poco, es bastante peligroso. Yo creo que nos vienen a tiempos muy difíciles. ¿Tu hermana mayor o menor? Mayor. ¿Y qué representaba tener una hermanita mayor? ¿Te mandoneaba mucho? ¿Cómo era el vínculo? Un lindo vínculo, y hasta hace un año, lamentablemente, que ella falleció, siempre tuvimos un vínculo muy lindo y fuimos realmente muy cercanos, pero fue una segunda madre para mí realmente, ¿verdad? Me ayudó muchas cosas, sí, claro. ¿Disfrutaba de tus éxitos? Sí, mucho, disfrutaba de mis éxitos, nada las que más disfrutó. Mis padres realmente disfrutaron, pero mis padres fueron realmente con un balance muy lindo. No vivían halagándome. Yo pienso que el halago es muy peligroso, mucho cuidado, porque se puede manipular mucho con el halago. Y hay gente que se acostumbra tanto al halago que el día que no tiene, hace desastres y quiere a la gente según por el halago. Yo voy a querer a quien me halague. Y a veces quien te halaga no es tu mejor amigo. Y aparte no siempre hay una sinceridad. A veces hay intereses creados también. Exactamente. Es fácil estar al lado de alguien que triunfa. Exactamente. Ahora, cuando los momentos son difíciles. Exactamente. Sí, creo que mis padres tuvieron en eso un balance muy bueno, y no me halagaron más de lo que debería ser, porque hay cosas que creo que son obligaciones. Pienso que un niño que estudia y que es brillante en el estudio, es un poco lo que él tiene que hacer, ¿verdad? No es tampoco estarlo halagando continuamente y hacerle regalos desmedidos porque salvó los exámenes. Ahí estás diciendo algo importante. ¿A ti te parece bien que a un chico que está estudiando se lo premie porque haga las cosas bien? ¿Acaso el estudiar no es el trabajo del niño? Que aparte no lo está haciendo para los padres, lo está haciendo para su superación y para su futuro. Sí, es su obligación. Es obligación. No, yo creo que no, yo no creo en eso, no creo que ese premio tenga que venir, creo que es su obligación, creo que lo que está haciendo es justamente para sí mismo y para que en un futuro realmente tenga su recompensa de todo eso. Así que no creo absolutamente nada en ese regalo. Estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, 770 AM, al mundo a través de www.oriental770.com, en El Divague, un espacio que Musicalísimo se reserva para charlar entre nosotros, para estar con un entrevistado, para analizar una realidad.
Hoy nos acompaña el maestro bandoneonista Raúl Jaurena, un trotamundos, pero triunfador uruguayo, que nos ha dejado muy bien y nos sigue dejando muy bien en el mundo, pero que además hace docencia en el Uruguay para continuar algo que a él le gusta tanto, que es el tango. Hasta las 3 de la mañana estamos con ustedes. Bueno, papá Francisco Jaurena, ¿era bandoneonista? Sí, claro, sí fue bandoneonista. ¿Cómo ves ese vínculo? Porque yo veo aquí en tu currículum que tú empezás a aprender a los 6 años. ¿Por qué te llamaba la atención el instrumento desde tan chico? ¿Porque lo veías a él? ¿Porque quería hacer su réplica? ¿Quería hacer a su modelo? Bueno, sí, tal vez había algo de eso. Pero esto por algo increíble. Yo más toqué el bandoneón por mi mamá, más que por mi papá. ¿Mira? Porque mi mamá insistía, y a mí me gustó, y un día mi papá decidió, algo muy inteligente, decidió que bueno, que sí, que de pronto yo iba a tocar el bandoneón. Entonces él trajo un bandoneón y me lo dio. Y mi mamá le dijo, ¿le vas a enseñar? No, dijo mi papá. Él va a estar un tiempo con el bandoneón y después lo va a decidir realmente si es el instrumento. O sea, primero el amor al instrumento. Exactamente. Entonces yo veo que es importante cuando alguien quiere un instrumento que uno lo descubra, que uno lo sienta, que incorpore dentro de sí el sonido y la forma de ese instrumento. No solamente el sonido, la forma que tiene ese instrumento. Que lo haga sentir una parte más del cuerpo, una mano, un brazo, una pierna, y que todo ese sonido entre adentro. Porque hay algo equivocado cuando alguien va a aprender un instrumento, se le da el instrumento y ya se empiezan a agobiarlo con todos esos estudios que uno no tiene tiempo de pensar más que nada en hacer los estudios de una forma mecánica, ¿verdad? Resulta que nunca hizo una simbiosis con ese instrumento, nunca se metió el instrumento en el cuerpo. Y yo creo que el instrumento hay que amarlo y quererlo primero. Después vienen la parte técnica. Tiene que ser parte de uno. Sí, tiene que ser. Primero uno hacerlo y primero uno tratar a ver si es que realmente puede ser parte de uno. A lo mejor uno dice, no, después de estar un mes haciendo notas y escuchando me cuenta que no es este mi instrumento. Hay que enamorarse del arte. Sí, claro, totalmente. Fundamental. ¿Y tú te empezaste a enamorar, chico? Sí. ¿Eras precoz para los amores? Bueno, más o menos. No creo. No sé si algo normal, porque eso es lo que normal en uno no es normal en otro, ¿no? La normalidad la marca el propio hombre, ¿no? Exacto. ¿No? Pero bueno, sí. A los 9 años estás formando parte de una orquesta de tango de niños. ¿Cómo es la evolución de esos 3 años? ¿Y cómo por ahí te veían tus compañeritos? Que en aquella época por ahí estaba de moda aprender guitarra, estaba de moda aprender piano, pero el bandoneón era un instrumento, el acordeón a piano, sí. Pero el bandoneón es un tipo muy especial de instrumento. Sí, sabes que sí, que el bandoneón es un instrumento muy especial. Comenzando por su mecánica. El bandoneón es un instrumento que son todas notas de a una. Cuando uno el botón abre es una nota, cuando cierra es otra nota diferente. No es cromático, o sea que no tiene lógica teórica, tiene lógica práctica, pero no teórica. Es un instrumento muy extraño. Pero es un instrumento con una profundidad y una expresión muy particular. No es que yo me ponga fanático porque toco el bandoneón. No, pero yo que no entiendo mucho de música, veo al bandoneonista tocar y lo veo de pronto con una compenetración y con un rostro que por ahí no lo ves en un violinista. Sí, es verdad. Y además el bandoneón nació de algo muy extraño. Este bandoneón que nosotros conocemos y tocamos. El bandoneón, por supuesto, procede de Alemania, la gente ya sabe que así es, ¿verdad? En un momento, la fábrica Alfred Arnold hacía bandoneones cromáticos, que es mucho más lógico que este sistema, y unos bandoneones sistema alemán, que queda alguno por ahí, que también es más lógico que este sistema. Uno de los hermanos de Alfred Arnold inventó este sistema. Por supuesto fue un sistema que no se lo vendieron a nadie, porque en Alemania no lo querían, porque era muy complicado. Y ahí quedaron una cantidad de bandoneones en un rincón. Cuando se vino de acá del Río de la Plata a hacer la primera importación de bandoneones, ¿verdad? Los alemanes, nada tonto,
les vendieron esos bandoneones que no se los vendían a nadie, ¿verdad? Y fue increíble porque vino eso y después fueron 5.000 más y 10.000 más y 15.000 más y pasó a ser el sistema más famoso. O sea que un poco se da por casualidad, Por digamos. casualidad. Por casualidad. Pasa a ser de hiperuso por desuso. Sí, increíble. Sí, así fue. Porque son así. Sí, así fue. Sí. Pero ¿y cómo llegas a esa orquesta de niños a los 9 años? Bueno, era una orquesta que formamos con amiguitos que uno tocaba el piano, otro tocaba el violín y actuábamos acá en el centro en una casa que había grande, que en la parte de la zapatería para niños, y tocábamos y nos daban un capuchino grandote y bizcochos, y para nosotros ya era sumamente importante. Ya eran contratados. Ya éramos contratados, era así el hall de la fama. Y entonces, bueno, y así empezó mi parte en esa orquesta de niños. ¿Alguno de aquellos niños después siguió la carrera? Sí, siguió un pianista llamado Juan Carlos Cuitiño, un excelente pianista, que después no supe más de él, pero fue creo que el único que siguió. Pero la adolescencia llega, y yo tengo acá un dato, que es que a los 14 años tú comenzaste a transformarte en uno de los mejores bandoneonistas jóvenes. ¿Cómo se da esa carrera rápida? Le dedicabas muchas horas al bandoneón, lo compartías con el estudio, me imagino, por supuesto, porque además para ser un buen músico también hay que ser un buen estudioso. ¿Cómo llega esa primera culminación en la adolescencia y cómo la asimilás tú? Porque además, tengamos en cuenta que Raúl Jaurena es un hombre muy joven todavía, pero 14 años de antes no eran 14 años de ahora. Es verdad, es verdad. Bueno, creo que hay dos cosas. Una, que no era tan fenómeno cuando tenía 14 y tampoco soy tan joven ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que pasa que sí, yo practicaba mucho, estudiaba mucho. Tuve la suerte de que gente creyera en mí, entre ellos el maestro Raciati. Yo muy joven integré la orquesta del maestro Raciati. ¿Quiénes cantaban en aquella época? Olga del Grossi, Víctor Ruiz y Carlitos Roldán. Qué trío, ¿no? Sí, eran los que cantaban. Y hacíamos las obras con Mario Rivero y Juan Casanova. Época que además se andaba por los teatros del interior, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Eso era un fuerte. Uy, no, sí, la gente... Otra vez la magia de la radio, ¿no? Esa es la magia de la radio. Aquellas voces que no tenían rostro. Sí, además a mí me pasó algo increíble. Yo escuchaba en mi casa, mi mamá ponía las novelas de la radio con esta gente, Casanova, Rivero, y uno tenía lugar a imaginar todo aquello, imaginar aquella pelea de algo, imaginar el caballo que venía trotando, que... Aparte la gente no lo sabe, una vez lo contó Lucia Rey aquí, pero era increíble cómo se lograban los efectos. Exacto. Un incendio, por ejemplo, estrujando ocas, un caballo galopando. Sí. Bueno, realmente ahora está todo grabado, no hay problema. Exacto, y una vez ya cuando había empezado con la música, entré a una radio de acá de Montevideo y estaban pasando la novela que yo escuchaba en casa. Y cuando había todos alrededor de una mesa haciendo eso, haciendo los ruidos y a veces mientras comían un sándwich uno le decía al otro, y ahora te voy a matar y vamos a pelear. Entonces, bueno, ahí sufrí como una decepción de ver, pero me gustaba mucho, y yo creo que la radio tenía esa que uno podía imaginarse todas esas cosas. Tú comenzaste los estudios de armonía y composición, y aquí menciona dos grandes maestros, pero hay uno que yo quise mucho porque lo atendí como médico, porque había hecho a través de Estela Castro una entrañable amistad con él, y que falleció insólitamente en un postoperatorio de vesícula, operado por un gran cirujano y con una parálisis gástrica que nunca nos pudimos explicar. ¿Qué fue el maestro Llorés Lamarque Pons? Bueno. También de la Unión. Sí, creo que Lamarque, primeramente, antes que nada, fue un gran amigo. A pesar de que teníamos una diferencia de edad, fue un gran amigo, un hombre excepcional. ¿Un padre artístico? Sí, realmente. Un hombre excepcional, un ser humano increíble. Y de músico, bueno, la gente que escuche su obra ya puede saber quién fue Lamarque Pons, que tuve la gran suerte de tocar su obra Marta Gruni en la ciudad de New York, que para mí fue muy lindo eso, pero más que nada un gran ser humano Lamarque. Fue mi primer maestro de armonía, y después él me delegó al maestro Guido Santórsola, ¿verdad?
que además tengo una anécdota, cuando fui con una tarjeta de él, me recibió porque fui con la tarjeta de Lamarque. Me dijo, bueno, ¿querés estudiar esto? ¿Querés seguir estudiando esto? Me dijo, ¿tenés tiempo para estudiar? Y sí, maestro, yo creo que sí, porque si no tenés tiempo para estudiar, yo no tengo tiempo para perder. Mirá vos. Tajante, ¿no? Sí, así nomás, sí. Bueno, creo que un buen docente hoy debería recoger esa fórmula. Bien. Porque tampoco la amistad entre docente y estudiante es una buena cosa. A mí yo me doy cuenta que a veces el docente como que quiere quedar bien con el alumno. Y no tiene por qué quedar bien con el alumno. Debe enseñar, pero no ganarse la simpatía del alumno. Creo que ahí hay algo equivocado. Que no se gane que el alumno lo odie, el odio, pero tampoco la simpatía. Yo enseño y es esto lo que hay que hacer. Hablemos de grandes nombres a los cuales tú acompañaste. Un recuerdo de cada uno de estos nombres o qué representaron. Libertad Lamarque, una mujer que tenía una voz muy especial, sí, especialísima, que vivió muchos años y que cantó de todo. ¿Cómo era Libertad? Bueno, yo tuve oportunidad de acompañarla a ella. Yo en ese momento trabajaba con el maestro César Sañol y la acompañamos. Estamos hablando de los años 60, 70. Sí, creo que fue como 60 o antes del 60, por ahí. Entonces ella lo acompañamos en el Hotel Columbia porque ella no quiso ir al estudio de... Había una tanguería en el Hotel Columbia. Había una tanguería. Sí, sí. Ella no quiso ir al canal de televisión, llevaron las cámaras para... Y venía Ricardo Malerba, que era su esposo y quien dirigía la orquesta, ¿no? Y bueno, era muy nerviosa ella, se ponía sumamente nerviosa, que llegaba al histerismo antes de cantar realmente, y Malerba era una persona muy tranquila, que decía, no, tranquila, que todo va a salir bien, todo está bien, pero se ponía sumamente nerviosa, ¿verdad? Pero bueno, fue una gran compañera y para mí fue realmente increíble tener la suerte de acompañar nada más ni nada menos que a Libertad Lamarque. Hugo del Carril, una voz muy particular, porque aparte de su propio prognatismo y la afección que tenía, que era una acromegalia, le daba una voz particularísima. Sí. ¿Cómo era Hugo del Carril, ese hombrón? Hugo del Carril también tuve la suerte de acompañarlo. Bueno, en la época que yo lo acompañé, ya no sé por qué era, pero él era como un poquito arrogante, muy así, muy como, no sé cómo sería la palabra exactamente, pero bueno, igual, a mí tampoco me gustó nunca como cantor, Hugo del Carril, tenía toda esa voz así, pero nunca me gustó mucho, pero bueno, no compartí mucho con él, más que acompañarlo esa vez y nada. Excelente, tuve la gran suerte de compartir bastante a nivel personal con él, un fuera de serie, realmente me contó tantas cosas. Yo le pregunté si el tango Ave de Paso se lo había dedicado a una actriz muy importante que había, no me acuerdo el nombre ahora, que era lo que se decía, y él me dijo, no, pibe, ese tango estábamos en el Brasil, no teníamos dinero, y lo compusimos y lo mandamos a Sadaí para que nos mandara algún adelanto y podernos volver a la Argentina, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Edmundo Rivero. Un señor. Otra voz que imponía, ¿no? Sí. No solamente lo acompañé acá, lo acompañé viviendo yo en Venezuela. Realmente un caballero y un cantor que, bueno, ¿qué podemos decir? Edmundo Rivero, uno de los mejores cantores de tango. ¿Y la señora Tania? Tania sí, la acompañé en un lugar que había acá en Isla de Flores y Yaguarón que se llamaba Cafetín de Antaña. Cafetín de Antaña. Muy simpática, con todo ese garbo y esa cosa española, ¿verdad? Yo tengo una anécdota con Tania. Tania subió al escenario a cantar y había una mesa como 2 o 3 parejitas de gente joven y uno de los muchachos dijo, bravo abuela, y ella lo escuchó. Terminó el aplauso y ella dijo, por favor, dijo, a este joven, repita lo que dijo. Creo que el muchacho no quería repetir y no lo repitió, y ella dijo, bravo abuela, dijo él, y yo me siento orgullosa de que me vea como abuela y que venga a verme a mí cantar. Qué bueno. Esto es un orgullo, gracias por venir, le dijo al muchacho. Qué ¿verdad? bueno. Sí. Y Roberto Goyeneche. Bueno, un personaje increíble. Yo creo que Goyeneche era tango. Marcó una época, ¿no? Marcó una época. Y creo que era tango total. Desde sus pies a su cabeza era todo tango. Vivía como un tango. Goyeneche era realmente todo tango. Un hombre realmente, un excelente compañero.
Y bueno, y todos lo conocemos como cantor realmente. Sin duda. Esas décadas del 60 y del 70 todavía has formado parte, como lo decías, del trío de César Sagnani, y ya comenzaste a hacer allí viajes por Sudamérica, figuran acá Brasil, Chile, Argentina, Perú y Bolivia, pero en el año 70, o en los 70, viajas a Venezuela con tu propio grupo que se llamaba Tanguísimo. ¿Por qué viajas a Venezuela y te radicas allí? ¿Hay algún motivo especial en esa década tan compleja para el Uruguay? No, lo que pasó es que nosotros justamente hice un contacto con un local nuevo que abría en la isla Margarita, ¿verdad? Que se llamaba Cambalache, lo iban a abrir. Hicimos el contacto, entonces viajamos con Darwin Viscuso, un excelente pianista de tango uruguayo, y con Carlos Fraga, que era un excelente cantor uruguayo también, entonces viajamos allí. No fue por ningún motivo personal. No. ¿Y qué te ancló en Venezuela? Tal vez el abrir el espectro de países norteamericanos que estaban muy cerca, como México, Estados Unidos. Venezuela es un gran país. Uno podrá o no podrá estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, pero los gobiernos son una cosa, los países son otra. El gobierno no hace que el país sea malo o bueno. El gobierno, mientras esté el gobierno, va a ser malo lo que hace el gobierno económicamente, pero puede venir un gobierno, el país sigue siendo y sigue teniendo, el país está formado por seres humanos. La raíz de la gente no cambia. Exactamente, y esos seres humanos son los que uno quiere. Yo a veces digo, cuando me dicen, viajas mucho, ¿cuál es la ciudad más linda? Las ciudades todas iguales, son más grandes, más pequeñas, tienen más autos, menos autos. ¿Qué hace más museos, menos? ¿Qué hace la diferencia en una ciudad y otra para mí? ¿Por qué yo escojo para ir a esta ciudad y no a otra cuando yo tengo que decidir particularmente? Por un afecto, porque yo tengo un ser querido en esa ciudad. No voy porque las calles son más anchas, no voy porque tiene más auto, voy porque voy a ver mi ser querido. Entonces, eso hace la diferencia. Los países son lo mismo. La diferencia lo hace el valor humano que hay en ese país, no una persona que esté de presidente, no, para nada. Entonces, Venezuela realmente es un gran país. El venezolano es una persona muy amigable, ¿verdad? Muy honesta, muy linda realmente. Y bueno, me fui quedando. La isla Margarita realmente es un paraíso. Es bonito, muy bonita, ¿verdad? Tuvimos 4 años, hasta que después cambié para Caracas. Y así fui quedando año tras año en Venezuela. Mencionaste Cambalache. Siglo XX Cambalache. ¿Y el siglo XXI? Bueno, creo que el siglo XXI es más que Cambalache. ¿Y qué visión? Porque ¿en qué año fue escrito Cambalache? En 1910. Y por allá, sí, 20. Y llegó a ser prohibido por todas las dictaduras, por decir verdad. Sí. ¿Qué mente adelantada? Es verdad. Sí, es verdad, totalmente. Bueno, una vez que tú te estableces allí en Venezuela, comenzás a realizar giras por más la parte norte, ¿verdad? Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México. En aquella época, Ecuador, Colombia, por ejemplo, ¿cómo reaccionan a la aparición del tango en países que están muy asociados a otro tipo de ritmo, verdad? Bueno, en algunos países, a veces los artistas adolecemos de un problema. Vamos a algún lugar y nos preguntan, uy, como locos, increíble, y no es verdad. ¿Verdad? Yo creo que deberíamos ser a veces, porque pensamos que por eso nos fue mal o nos fue bien. No, uno no es que le fue mal o no fue bien. Uno de pronto fue al baile, no encontró con quién bailar y no por eso el baile ha sido malo, ¿verdad? Pasa que uno no encontró con quién bailar. En la parte de Ecuador, cuando fuimos en la parte de Bolivia, realmente no, para nada, el tango no existía, no conocían, sí vino un poco de gente, para nada. Sí fuimos a países como Cuba. Estuve en Cuba con Agustín Irusta en 3 oportunidades. Tuve la gran suerte de conocer a Fidel Castro personalmente, y como Fidel Castro veía las películas que había filmado Agustín Irusta en Argentina cuando Fidel Castro era más pequeño, nos invitó y cenamos con él. ¿Qué imagen te queda del comandante en aquella época en que estaba en su apogeo? Yo lo conocí esa vez a Fidel. Cuidado, no estoy hablando de Fidel
comunista, No estamos dictador hablando o de si del política, presidente. estamos hablando de una persona a que tal vez Sí. a ti te llamaba la atención, porque todos nosotros vivimos de jóvenes el proceso de la caída de Batista, el triunfo de la Exacto, revolución, exacto. después la declaración de marxista-leninista, Exacto. en fin, toda una historia Exacto. que la vivimos, es historia moderna, Exacto. tal vez una de las historias más modernas, junto con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Exactamente, Soviética. exactamente. Fuimos testigos de algo. Entonces es un personaje que llama la atención, sigue llamando la atención hoy, Sí, es verdad. porque todo el mundo se pregunta, Raúl, muy bien, pero ¿qué pasa con Cuba sin Fidel? Exacto. ¿Cuál fue la impresión con el comandante? Bueno, la impresión fue que un hombre inteligentísimo, realmente, y que además de eso, un hombre que nos hizo sentir que en la mesa estábamos con una persona más igual a nosotros y no con el presidente o el que le quieran llamar de Cuba. Creo que eso es muy importante. A veces Porque era todopoderoso. Sí, claro, a veces la gente hace pesar el grado o el sitial que esté, lo hace pesar frente al que está enfrente, ¿verdad? No lo hizo para nada, cantó un tango con nosotros, Mirá. confesó que le encantaba el tango, confesó que le hubiese gustado haber nacido en la Argentina, ¿verdad? Que le gustaba la forma de hablar, esa forma... Bueno, tuvo su lugarteniente en Ernesto Che Guevara, nacido en Córdoba, ¿no? Sí, y además nombró cantidad de títulos de tango que los conocía realmente, ¿no? Y después de esa cena con él, realmente yo dije, Fidel es un hombre inteligente. Yo siempre tenía la duda, ¿qué es ser inteligente, verdad? Porque a veces uno dice que alguien es inteligente porque tiene cúmulo de información. Y que eso no es inteligente, porque si yo leo y leo y leo sobre cómo es la botella, yo voy a saber muchísimo sobre la botella, pero no sé sobre más nada. Lo vas a saber por permisión. Exacto. Entonces hice todo ese cúmulo de información y después de buscar mucho, llegué a la conclusión que ser inteligente tal vez es saberse adaptar a las distintas circunstancias, a las distintas maneras, de la mejor forma, ¿verdad? Creo que es una persona inteligente. Y Fidel fue inteligente porque se adaptó a un cantor de tango como Agustín Irusta, a un músico como yo, dos músicos más que había, al representante que estaba con nosotros, y fue uno más del grupo, como yo me puedo reunir con cualquier otra persona, así amigo mío, ¿verdad? Él nos hizo sentir que era como un amigo y no era el presidente o el dictador, lo quieran llamar, de Cuba. Y me pareció muy bien y la pasamos excelente. Hay una cosa que siempre digo que a veces no resulta simpática. Yo no creo en la modestia, porque creo que cuando uno es grande, tiene que saber qué es lo que da y qué es lo que no da. Y si uno conversa 5 minutos todos los días, en la soledad de la noche, con uno mismo, lo sabe. ¿El maestro Raúl Jaurena es inteligente? No tanto como yo quisiera hacerlo. Creo que uno trata de superarse. Yo más que nada trato de superarme a esta altura de mi edad, más que nada como ser humano. Creo ciegamente en los afectos y trato de superarme en eso. A veces la gente me dice, ¿crees que sos exitoso? Ahí está. Y si sos exitoso, ¿qué es el éxito? Yo creo que el éxito para mí no es que tenga mucho trabajo tocando con grandes orquestas sinfónicas en grandes teatros, así sea un teatro de 50.000 personas, lo que le quieran llamar, y ganando mucho dinero. Creo que el éxito no está ahí. El éxito está en que yo pueda disfrutar mi profesión y disfrutar mi instrumento, y que cada día que voy cumpliendo años, más me gusta tocar el bandoneón, y que yo siento lo mismo tocando el bandoneón. Para nosotros dos que estamos solos, o para 1.000 personas que están en el otro lado. Lo disfruto de la misma manera. Y que me levanto en mi casa y agarro el bandoneón y me pongo a tocar para mí, y tengo momentos muy lindos. ¿Te hace feliz? Sí. Y si te hace feliz, ¿qué es la felicidad? Yo creo que la felicidad no es continuo, no es algo continuo la felicidad. Hay momentos de felicidad, hay momentos que no son de felicidad. Pero sí me da un balance y me da una tranquilidad y una comodidad como ser humano, que siento que estoy en el camino correcto. Creo que se debe sentir muy mal el que está en el camino incorrecto,
o en el que piensa que está haciendo cosas que no se deben hacer. Entonces yo, a esta altura en mi vida, primeramente, no hago tranzas ninguna, que no esté de acuerdo. No me quita el sueño no ser famoso, no me quita el sueño ganar, ser millonario o no ser millonario, absolutamente nada. Vivo con lo que tengo, lo disfruto enormemente, no hago como quien dice el que tiene la mitad de la copa de vino se hace problema por la que le falta y no goza la mitad que tiene. Yo gozo la mitad que tengo y no me hago problema por la otra mitad que no tengo, ¿verdad? Entonces, busco una vida simple. La gente piensa que la simpleza es una mediocridad. No. Y la simpleza es lo más bonito que puede haber. Es uno de los mejores estilos de vida, ¿no? Sí, señor. Sí, es verdad. Entonces pienso que una vida simple es una gran vida. Sí, indudablemente. Es más, una pintura simple, una música simple, es muy difícil de hacer. Porque uno puede de pronto tratar de impresionar. Y uno impresiona, pero con la simpleza uno no impresiona. Uno tiene que tener calidad. Si lo simple no tiene calidad, no impresiona. Por lo tanto, es muy difícil hacer cosas simples. Sumamente. Yeah. En los años 80 llega la radicación a New York. ¿Por qué New York? Bueno, New York a mí me interesó. Cuando me fui de Venezuela me interesó New York porque yo creo que todo músico debe cambiar de países, debe vivir en otras culturas, debe vivir influenciado por otras músicas para de esa manera poder mejorar su propia música. Yo entiendo que todo músico se debe, digamos, especializar en algo, ¿verdad? Sea tango, sea clásico, sea lo que sea. Pero sí debe incursionar en otras músicas. Porque cuando a veces dicen que hay una persona que, en música, que todo lo toca bien, tengo mis serias dudas. Uno se especializa y a veces no le alcanza la vida para tocar tan bien eso que uno se especializa. Pero sí pasar para otros lados. A mí Estados Unidos y la ciudad de New York me abrió la puerta a la parte de improvisación de la música. El tanguero no es de improvisar. El tanguero es un músico realmente como el músico clásico de música escrita y de respetar la música escrita, con expresión sí, pero respetar la música escrita. ¿Nueva York te dio libertad? Sí, claro. Musicalmente sí. Humanamente no, pero musicalmente sí. Me dio libertad y aprendí a improvisar, que creo que para el tango es muy bueno, porque la improvisación es algo que viene a que la descarga de adrenalina, que está aquello de que crea realmente entre el oyente y el intérprete, queda realmente una conexión. Pero cuidado, improvisar sobre armonías de tango y sobre ritmo de tango, porque si yo uso armonías más jazzísticas y un 6x8 jazzístico, no estoy tocando tango, estoy tocando otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que respetar siempre la base del tango e improvisar sobre Tú allí creas dos grupos con los cuales además grabás para distintos sellos: el New York Buenos Aires Connection y el New York Tango Trio, con el cual así giras por todo Estados Unidos. ¿Qué fue descubrir Estados Unidos? Bueno, como mercado y como país, porque uno habla de Estados Unidos, y es muy habitual, lo hace la gente de izquierda, por ejemplo, dice el imperio. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es Estados Unidos, políticamente, y otra cosa son los americanos. ¿Cómo vivís eso? Bueno, yo creo que en el exterior hay una parte a veces que no se conoce. Cuando uno ve despectivamente estos gringos, que esto, que aquello y que el otro, no es tan así. El norteamericano medio común, el vecino mío que vive enfrente, es igual que yo. Tiene los mismos igual que tú, igual que todo el uruguayo que vive ahí a la vuelta. Tiene los mismos problemas, un gobierno que a veces está de acuerdo, no está de acuerdo, las calles que si la rompe, no la rompe. Tiene todos los mismos problemas. Pasa que en Estados Unidos hay una clase muy dominante, que creo que hasta está por encima del presidente, ¿verdad? Que es la que maneja todos los hilos. Y esos son los crueles realmente, son los que hacen guerra. Tú dijiste que Nueva York no te dio libertad como ser humano, ¿por qué? Porque la vida en New York es una vida... New York es una ciudad muy aparte, diferente
a Ohio, a Oklahoma o a cualquier otra ciudad de Estados Unidos, porque realmente es una ciudad hecha de inmigrantes, es una ciudad muy agresiva, muy intensa, en lo cual uno siente que... Y tú la viviste en una época muy peligrosa, además, de los inicios. Cuando yo llegué antes de Giuliani fue quien limpió la ciudad de New York. Era una ciudad que uno subía un subway a las 12, 1 de la mañana y se jugaba la vida, ¿no? De una calle 42 que era tremendo. Ahora no, ahora es una ciudad muy segura, realmente, pero fue un momento muy, muy difícil. Y es una ciudad sumamente agresiva, una ciudad que no te da descanso, una ciudad donde las relaciones, entablar relaciones francas, sinceras, es muy difícil por varias cosas. Porque no se tiene tiempo, porque lo más importante de la ciudad es el dinero. Nada se hace sin dinero. Yo tengo una anécdota, un pianista argentino de tango, Nicolás Ledesma, muy buen pianista, estuvo en New York y él quería comprar una máquina para un Steinway Song que él tiene en su casa y comprarla en New York, porque el Steinway Song está justamente en New York, no está aquí. Y entonces me pide que vaya para ayudarlo con el idioma. Y vamos, y en la casa de Steinway Song le dice, no, mire, no lo vendemos porque eso se vende solamente a la gente que tiene los stores, las casas, los representantes, o afinadores que están aquí, digamos, adheridos a esto. Lo que pueden hacer es buscar algún afinador de eso y preguntarle. Bueno, me dio una lista, yo llamé a uno y él me dijo, sí, yo voy, pero yo cobro $250. Y yo le pregunté, pero si usted no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es venir, él va a poner la tarjeta. Llamé a otro y así era. Nadie dijo, es un colega, lo invitábamos a almorzar, a un colega, y voy a ir, que lo único que tengo que hacer es, bueno, firmar, se entrega ese loan, él lo paga todo. Esos favores no existen. Está todo medido por el dinero. Y eso a mí me molesta. 2 de la mañana con 32 minutos. Estamos divagando hoy con el maestro Raúl Jaurena, bandoneonista uruguayo, un trotamundos, como ustedes lo están descubriendo, pero además una persona que tiene conceptos muy claros y que nos está dejando, satisfechos de que los pueda expresar. Bueno, después de lo que habíamos hablado de New York, durante 5 años el maestro es contratado por la Facultad de Música de Montreal. Las diferencias entre Estados Unidos y Canadá, que no son iguales, por cierto. Bueno, la diferencia grande es con el estado de Quebec. No tanto con Toronto o con la capital, con Ottawa. No, Ottawa es más Estados Unidos. Yo tuve la suerte que iba a Montreal, la Facultad de Música de Montreal. Iba allí y sí, la diferencia es muy grande, es muy europeo. Montreal es una ciudad muy linda, es todo el estado de Quebec. Es la zona francófona. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, ahí trabajé durante tiempo en la Facultad de Música. Bueno, y aquí aparece después un currículum impresionante, porque en los años 90 es contratado por 2 años en el Festival de Tango en Town Hall, en Broadway, por el Teatro Thalia de New York como director musical, forma su tango show, pero además aparece una creación que se llamó Tango Baby para la compañía de danza de Eddie Goodman, y allí recibís muchos premios. Y no solo recibís muchos premios, sino que realizás giras por Francia, Dinamarca, Suecia, Italia, Rusia, y en 5 años consecutivos participás de los workshops de tango de la Universidad de Stanford en California. Pero hay una fecha que yo creo que tú la debes recordar muy bien. El 11 de enero de 1999, cuando te convertís en el primer músico uruguayo que actúa en la Casa Blanca. ¿Cómo fue eso? Eso fue cuando el gobierno de Clinton, porque llegó Menem a visitar, y entonces se hizo un concierto de tango en la Casa Blanca y tuvimos oportunidad. Tuve oportunidad de conocer a Clinton, del cual soy bastante admirador, conversar con él en un mano a mano. No quedó ahí. Él, como toca el saxo, Mirá. me dijo que quería ver un poco porque él sabía de tango, y me fueron a buscar después a los 2 días y fui y estuve con él como 1 hora y tocamos un poco con el bandoneón y el saxo unas cosas que yo le llevé escritas.
y ahí estuve otro hombre inteligente. ¿Conociste? Estaba Hillary, por Sí, supuesto, estaba ¿no? Hillary. ¿Y qué te pareció la esposa? Porque me parece que son inteligentes por igual, ¿no? Sí, con ella yo interactué menos, casi nada, pero cuando yo le di la mano sentí como una energía de una mujer realmente con mucho carácter y mucho... Hay quien dice que va a ser candidata presidencial. Ojalá. A suceder Obama. Ojalá. Y fue una gran secretaria de Estado. Claro que sí, ojalá. Bueno, yo no puedo leer todo el currículum porque nos llevaría el resto del programa, pero después Raúl Jaurena comienza un circuito de conciertos con muchísimas orquestas sinfónicas. Entre ellas, por supuesto, no falta la Filarmónica de Montevideo, dirigida en aquel momento por Federico García Vigil. ¿Cómo es García Vigil? Bueno, García Vigil es... Bueno, ¿cómo es como músico? Todos ustedes lo conocen, que es... Ah, por cierto. Si yo no quisiera ¿Cómo es hablar... trabajar con él? Sí, es un gran amigo. Federico nos conocemos de muchos años, y aquel Federico de aquellos años, al Federico famoso, director de la Filarmónica, no había ninguna diferencia. Siempre el mismo amigo, siempre la misma forma. Me dio la gran oportunidad de venir acá, de tocar con la Filarmónica, y más que nada de compartir con un gran director y un gran amigo. Yo a Federico le tengo todo el agradecimiento y bueno, y todo lo lindo que pude compartir con él musicalmente y personalmente también. Y es un hombre muy querido por la gente, porque los conciertos de la Filarmónica, en que acercaron la música a gente que de pronto no se allegaba a la música, creo que era fundamental la presencia de él, ¿verdad? Sí, claro, él como imagen, además de los conocimientos musicales como imagen, y sumamente inteligente en los repertorios y en idear e inventar todas las cosas que inventó Federico realmente. Bueno, lo hizo el año pasado con la puesta en escena de su primera ópera, Il Duce, claro, que de pronto no tuvo toda la repercusión que debió, pero que fue un gran trabajo de elaboración, donde además colaboró Mauricio Rosenkopf, donde colaboró también... se me está escapando el nombre de este periodista que tiene 91 años, que está en las tertulias del Espectador. Bueno, ya me voy a acordar. Y que es un grande, haciendo una recomposición histórica de un hecho que dio para la preparación de una ópera, y él la hizo con todo amor y con toda su fuerza. Bueno, ¿qué fue Tango 5 y la actuación con la cantante Marga Mitchell en el año 2001 realizando una extensa gira por Europa con un espectáculo que se llamaba Amando a Buenos Aires? Bueno, Tango 5 fue un grupo con músicos alemanes, muy buenos por cierto, y que hicimos una gran gira por acá. Además estuvimos acá en Montevideo, y bueno, y Marga, que es una cantante realmente venezolana y que ama el tango, y creo que lo hace muy bien y lo siente muy bien, y yo creo que fue una experiencia muy linda, porque el único, digamos, tanguero rioplatense era yo, los demás eran todos alemanes y venezolanas, o sea que una diferencia. Tú has estado muy vinculado al Lincoln Center. Siempre el Lincoln Center figura en distintas etapas de tu carrera dando vueltas. ¿Qué es el Lincoln Center para ti? Y una cosa que también la hablamos fuera de micrófono, sin querer ser antipático, ¿verdad? Pero ¿por qué no se fomenta la verdadera cultura uruguaya en el exterior como para poder llegar a esos centros, independientemente de que esté muy bien que tengamos una colonia, que hayan espectáculos que sea para la colonia uruguaya, pero está un arte uruguayo, como nosotros recibimos un arte alemán, americano, francés, italiano, y lo absorbemos? Claro. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que esto sería una parte realmente para poderlo conversar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que creo que es en este caso el encargado, me parece, no sé, creo, encargado de hacer conocer la cultura fuera. Yo creo que a veces se mandan representaciones que no quedan más que en un gueto de uruguayos, con todo el respeto, que son compatriotas y se lo merecen, pero creo que hay que ir a pasar esa barrera un poco más allá para que eso llegue a gente que realmente son, no sé, o canadienses o norteamericanos o franceses o donde sean, ¿no? Pero bueno, realmente no sé. Hace como 6 u 8 meses el actual cónsul en New York, Carlos Orlando,
una persona bastante, digamos, con ideas y con ganas de hacer cosas. Hice una reunión de cómo veíamos los músicos que habíamos, uruguayos que habíamos en New York, cómo veíamos nosotros la forma de insertar y de mostrar la música uruguaya en New York. Y se hizo un poco, se trató y se hizo un poco, pero creo que habría que hacerlo desde aquí, no desde allá, porque allá queda en pocos músicos uruguayos que... La promoción de la cultura debería ser una política de Estado también. Yo creo que sí. Independiente de quién esté de turno. Nosotros tenemos un analista político que es el doctor Alberto Scavarelli, que siempre ve un término que a mí me encanta. El presidente o el gobierno de turno es un inquilino de ese gobierno, pero después se va. La casa la tiene que dejar. Entonces, me parece que por allí sería importante. Exacto. ¿No? Yo creo que sí. Creo que habría que ponerle mucha atención a eso. Está bueno. En el 2005 tú ganás el premio ACE, Asociación de Cronistas de Espectáculos de la ciudad de New York, por tu trayectoria profesional. Pero aparte en el 2005 participás acá en Montevideo de algo muy importante. Se había reabierto el Teatro Solís después de tantos años cerrado, y allí participás de Gotán, otra vez con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, conducida por Federico García Vigil. ¿Cómo fue volver al Solís después de tantos años de ostracismo del teatro? ¿Cómo vivís el Solís de hoy? Claro. Bueno, para mí fue una emoción muy grande, fue muy lindo, porque yo había tenido oportunidad, antes en mi época, tocar en el Solís era muy difícil. Hubo buenos músicos que pasaron su vida entera sin llegar a tocar al Solís. Era una cosa así. Yo me acuerdo que yo toqué en el Solís con el maestro César Sagnoli en un trasnoche que se hizo, que era Sagnoli con su trío, en lo cual yo tomaba parte, y Aníbal Troilo con su cuarteto. Mira. Y fue muy emocionante tocar en el mismo escenario donde estaba Troilo, ¿verdad? Y creo que había sido la única vez que yo toqué hasta que me fui del país, en el Teatro Solís. Por lo tanto, volver y tocar en el Solís para mí era realmente muy emocionante. Sí. Hay quien puede decir, acorde a lo que tú manifestás, que el Solís era elitista. Ahora yo me pregunto, ¿ahora no se fue para el otro lado? ¿No es excesivamente populista, que no es lo mismo que popular? Bueno, tal vez yo no estoy acá, no sé, yo creo que a veces no es un problema de ser elitista con tal tipo de música, o decir, acá se toca solamente este tipo de música. Yo creo que se debe tocar todos tipos de música en traslado, pero hay una forma de tocarlas y un nivel que tienen que tener. Creo que hay espectáculos para cada lugar. Exactamente. Por ejemplo, no podemos jugar un partido de fútbol en una cancha de básquet. No, exacto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que debemos estar abiertos a expresiones de toda índole, pero creo que esas expresiones, para estar en tal lugar, tienen que tener un nivel, ¿verdad? Y bueno, yo deseo y quiero que el Solís, que es un lugar tan querido por todos, se traten siempre de llevar cosas que tengan un nivel bueno, ¿no? El último espectáculo de esta orilla, que fue hace unos meses, sí, fue en el Teatro Solís. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, fue en el Teatro Solís. Yo no estaba aquí. Una sala que estaba llena, además, ¿eh? Sí. Repleta. Exacto. Y creo que para los chicos que están empezando es como una inyección, ¿verdad? Que se les da para un futuro, para que se sigan superando, ¿verdad? ¿Dónde están ensayando los chicos? Bueno, nosotros estamos ensayando en el Solís, justamente. Porque en un momento creo que el espectáculo se hizo en lo que era la Alianza Francesa, allí en 18 de julio. Sí, claro. Y está bueno eso de que puedan ensayar en el Solís, sí, porque es un estímulo aparte, ¿no? Es. Realmente lo es. Es como ensayar en un templo. Sí, y se agradece a las autoridades del Solís. Yo estoy totalmente agradecido realmente, y ojalá se pueda seguir haciendo por el bien de los chicos más que nada, ¿no? En el 2007 el maestro Jaurena recibe el premio Latin Grammy por su CD Te Amo Tango como el mejor álbum de tango del año. ¿Qué representó eso? Porque los premios a veces son discutidos o discutibles, pero no dejan de ser un mimo para el espíritu, y más si uno está autoconvencido de que lo puede llegar a merecer.
Sí, claro. ¿Sabes que eso tiene una historia? Bueno, yo no lo gané solo, lo ganamos todos los que estamos en ese disco, que felizmente en ese disco hay un quinteto de cuerdas uruguayo. Qué bueno. Que en el Teatro Thalía, hace años que soy el director musical, y en 2 oportunidades tuve la suerte de poder llevar ese quinteto de cuerdas, que era el quinteto Sinopus, está Alejandra Moreira y Sergio Mauro y Lucrecia Basaldúa, y ellos vinieron al teatro, y fíjate qué increíble, había una cosa, hicimos durante 9 o 11 semanas ese espectáculo allí, que se llamaba Te Amo Tango. Entonces yo quise tener algo, porque la estábamos pasando tan bien musicalmente, que quise tener un recuerdo. Entonces yo les dije, vamos a hacer algo, vamos a grabar esto. Y lo grabamos en el mismo teatro. Fíjate, lo grabamos no en un estudio de grabación, con 3 micrófonos nada más. Porque yo no quería tampoco poner cantidad de dinero, esas cosas son caras. Entonces, 3 micrófonos para toda la orquesta y la cantante, y una persona con su computadora y unos aparatos más, y a la noche grabamos todo el disco. Y me quedó como recuerdo, nadie cobró nada, me dijeron encantados, todo lo hicieron, y yo quedé con ese disco. Lo llevé después a un estudio de grabación en Manhattan para acomodar ciertas cosas de sonido, para quedar más lindo, y como a los 4 días me llama el técnico, me dice, ¿qué vas a hacer con esa grabación? No, es mía, bueno, de los que lo hicimos. Acá viene una persona que tiene un sello grabador y me dijo que tiene interés en esa música. Bueno, me dio el teléfono, yo hablé, y resultó, sí, ser una persona que dijo, yo tengo interés, me gusta, quiero sacarla a mi sello. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, dije, le va a costar tanto dinero, pude pagarles a todos los que trabajamos, y se presentó en los premios Grammy y ganó. ¿Pero qué aprendí con eso? Aprendí que cuando la música está hecha con ese feeling, con ese amor y ese cariño, tiene mucha fuerza. Esa música técnicamente, digamos, no tenía, gran nivel, porque si vas a un gran estudio como lo hay en New York, tiene un muy gran nivel. No lo tenía, pero tenía otra cosa. No sé, tenía esa cosa que no se puede ver ni se puede tocar, pero se puede sentir. Y yo creo que parte de que ese disco ganó el Grammy fue todos los que tocaron en ese disco, de la forma que tocaron, de la forma que lo sintieron, y que además lo hicieron sin cobrar dinero. Se dice que lo mejor está por venir. ¿Qué está por venir para maestro Raúl Jaurena? Bueno, uno de mis sueños últimamente que estoy tratando es poder vivir en Uruguay más tiempo. ¿Tus hijos están aquí o en el extranjero? No, están en el extranjero, y por supuesto van a quedar allá porque son muy norteamericanos. Y sus nietos, por supuesto. Totalmente, 100%. ¿Te hace feliz la familia? Sí, claro. ¿Sentís la realización de decir, qué lindo grupo que tengo? Sí, claro, mucho. Sí, mucho, es parte de mi vida, claro. ¿Por qué querrías volver a Montevideo a vivir aquí? Bueno, porque... Tal vez por eso que no tenés en New York, que sí, hablabas hoy. Exactamente. Sí, por mis amigos, porque tengo a la gente que yo quiero aquí, y porque la paso muy bien, porque tengo una afinidad. Yo acá con la gente yo me conozco hoy contigo, y yo siento y tengo la sensación que nos conocemos hace 10 años. Sin duda. Incluso yo atrevidamente te he estado tuteando todo, sí, claro. Todo el divague. Entonces, y ya siento que ya tenemos una comunicación, que ya podemos tomar un café dentro de 2 días, o 3 días, nos podemos llamar por teléfono, y podemos seguir agrandando todo este círculo. Y tengo además, siento que sos un buen ser humano, y la gente buena debemos juntarnos. Si en el mundo nos juntamos los buenos, que somos más cantidad, no tengo duda, vamos a poder terminar con los malos. Lamentablemente trasciende lo malo. Sí, pero vamos a poder terminar con lo malo, porque los buenos somos muchos.
realmente. Y yo creo que debemos unirnos y debemos compactarnos y debemos terminar con esos pocos malos que hay. Esta es la radio de la Iglesia Católica y Abel Duarte siempre hace 3 preguntas en el final del programa que te las voy a hacer yo. ¿Sos católico? ¿Tenés creencias religiosas? No, no tengo creencia religiosa. ¿Cómo te definirías? ¿Como ateo o agnóstico? Porque una cosa es no creer en nada y otra cosa es no haberlo comprobado y tener un signo de interrogación. Tengo un signo de interrogación. Yo pienso siempre cuando a veces me dicen, yo digo, si yo un día siento realmente esa devoción por una religión, me haré el más devoto a esa religión. Si no la siento, me siento que estoy mintiendo. Y hay gente que no lo dice, pues, ay, lo que van a decir. No, yo hasta este momento creo mucho en mi semejante, creo mucho en el ser humano. Yo creo en vos. Y si vos sos mi amigo, yo deposito toda mi fe en vos. Y a mí mis amigos me dan energía. Yo necesito esa energía. Por eso quiero venirme acá. ¿Te gustaría resolver ese signo de interrogación? O digamos, es una cosa que la tenés ahí pero que tampoco te preocupa. Yo creo que en la vida las cosas vienen solas, como el amor. Uno no decide, me voy a enamorar de esta persona o de la otra persona, porque además yo creo que el amor existe. A veces piensan que el amor es solamente por una pareja. No, el amor se siente por todos. De muchas Yo cosas. tengo amigos que los amo. Y no son mi pareja, pero... Amás la música y no es amante. Exactamente, ¿verdad? Entonces yo creo que las cosas a veces vienen solas. Yo creo que de pronto yo entro a sentir amor por una religión, no sé cuál sea. Entonces no me desespero por ir a asesorarme, digamos, teóricamente, porque esas son cosas que no se hacen con el intelecto, son cosas que se hacen con el ser interior. Y yo trato de escuchar mucho a mi ser interior, porque la mente nos engaña, nos pone meta, nos hace competir. Es peligrosa, hay que tener mucho cuidado con la mente. Entonces yo trato en lo que puedo a veces de pararla y escuchar mi ser interior. El maestro Raúl Jaurena dice que no es tan joven, pero algún día va a partir de este mundo, como todos. Sí, claro. Lo único seguro que tenemos cuando nacemos es el final. Sí. ¿Qué crees que hay después de la muerte? ¿Hay algo? ¿No hay nada? La verdad yo no sé. Yo sé que por lo menos uno queda en el cariño y en el corazón de todos los que a uno de una forma u otra lo quisieron o estuvieron alrededor de uno. De esa forma uno queda. No sé si hay algo más allá. No sé. Por lo menos trato de disfrutar y de sentir y de vivir lo que hay acá. Y me entrego el día que tenga que entregarme. Yo comparto contigo porque recuerdo que hace muchos años, haciendo el Bebe Terminar, ese gran actor, Truman Capote, en un lugar privado de Carrasco, no sé cómo salió el tema y dijo, ¿tú qué pondrías en tu lápida? Y yo le dije, mira, ¿sabes lo que pondría? Siempre vivo, porque creo que el que algo hizo no se muere nunca. Claro. ¿Qué pondrías en tu lápida? Una buena pregunta, una gran pregunta. No lo pensé nunca, pero yo no sé, no tendría nada para poner. No sé, los amo a los que quedan. ¿Te preocupa la muerte? No, lo que me preocupa un poco sería sufrir físicamente. Eso es lo que es el común denominador. Sí, eso, pero la muerte en sí no me preocupa. No, sé que va a venir y no me preocupa. Ni me preocupa ni me apuro de que venga tampoco. No tengo ningún apuro, pero no me preocupa. No. Bueno, una última. Hoy a las 4 de la tarde, 4:30, va a estar con nosotros el padre Lizaga, creador de la parroquia de Belén, más de 50 años de sacerdote, un hombre con 86 años, muy querido y muy frontal para las respuestas. Él no rehúye ninguna. ¿Qué le preguntarías al padre Lizaga, que te va a estar escuchando en este momento, con respecto a la religión, a la Iglesia Católica, al sacerdocio, lo que tú quieras? Bueno, realmente yo le preguntaría cómo llegó él a sentirse iluminado, o como se pueda llamar, a tomar la decisión del sacerdocio, a sentir una religión, una causa, una forma, una manera, de manera que le haga dedicar toda su vida en eso. Yo admiro a la gente, no importa la religión que sea, que dedican su vida a eso, los admiro. Yo no lo hice porque no lo sentí,
y porque a veces la vida no me lo permitió. Pero tengo gran admiración por él y por todos los que están en las distintas religiones, y le preguntaría qué fue y cuándo él sintió realmente esa vocación, esa dedicación, ese amor, o como se pueda llamar, para el sacerdocio y estar toda su vida en ese camino. ¿Qué representa la imagen del Papa Francisco? ¿Es una personalidad que te interesa, que ha despertado curiosidad? ¿Y cómo lo ves? Bueno, yo lo veo muy positivo en la parte para la Iglesia Católica. Pienso que es un hombre que se ha acercado mucho, más que otros papas, se ha acercado a la gente. Pienso que la Iglesia Católica en sí es una organización que tiene sus cosas buenas, no tan buenas, ¿verdad? Y bueno, y él creo que está tratando de hacer un acercamiento para que todo eso se una. Así lo veo. Creo que es una persona de bien, no hace nada de opulencia ni nada de eso, cosa que lo veo muy bien. Le auguro y le deseo todo lo mejor, y que por supuesto vaya adelante, porque yo creo que en este mundo deben existir las religiones y debe haber gente que esté en la religión, y hay mucha gente que en la religión le hace mucho bien. Yo no pertenezco a una religión porque no lo he sentido. Si algún día lo siento, ojalá, y si me hiciera bien, ojalá todavía más. Así que yo creo que deben existir y que sigan adelante, pero que lo hagan siempre de la manera más honesta posible. En estos últimos 2 minutos, ¿cómo ves al Uruguay hoy? Yo al Uruguay lo veo bien. Claro, es diferente. Tal vez yo tendría que venirme un año a vivir a Uruguay para tener una mejor idea. Yo vengo a Uruguay por 10 días, 15 días y me voy, por lo tanto... Claro, pero a veces yendo y viniendo podéis notar diferencias. Sí, yo veo que las diferencias, hay muchas cosas que han mejorado, hay cosas que no han mejorado. No todo ha sido bueno ni todo ha sido malo. En la vida nunca todo es bueno y todo malo. Pienso que hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Hay cosas criticables y hay cosas que no son criticables, que también. Yo no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara. En realidad creo que has sido un buen interlocutor y me has preguntado absolutamente todo. ¿Te sentiste bien? Sí, se me fue la hora así, volando, y me sentí muy bien. Yo solamente miré el reloj para marcar las horas, y esto hay que decirlo, porque un divague no depende de quien entrevista, depende de quien contesta. Y siempre decimos con Abel, hay divague que le hemos tenido que remar, porque 1 hora y media es 1 hora y media. Pero realmente ha sido un placer, yo te agradezco enormemente, te pido disculpas nuevamente porque tú estabas hacía rato en la emisora, no. Yo creía que estaba combinado para la 1 y tú viniste un poquito más temprano, pero tuviste un gran interlocutor que fue el maestro Julio Frade, sí, claro. Que fue un excelente anfitrión. Así que en nombre de Musicalísima, en nombre de Abel Duarte y en el mío propio, te agradecemos muchísimo, maestro Raúl Jaurena, el haber estado con nosotros, dispensarnos este tiempo. Sé que cuando esto salga al aire, tú ya no vas a estar en Montevideo, porque el jueves 5 estás viajando a Nueva York, y bueno, desearte lo mejor es una redundancia, pero creo que, como bien lo dijiste tú, los amigos siempre deben desearse lo mejor, y el verdadero amigo debe de estar contento que a la otra parte le vaya muy bien. Sí, claro. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por poderme comunicar con los oyentes, una cosa que bueno, que siempre es lindo estar en contacto con los compatriotas y con la gente que uno quiere. Sabes que esta es tu casa. Gracias. Henry Lagarde estuvo en grabaciones y Juan Antonio Castro en control de audio. Queridos amigos, nos despedimos. Musicalísimo se reencuentra con ustedes en apenas 12 horas, a las 3 de la tarde con Abel Duarte y con todo el equipo. Espérennos y sigan en la programación de Oriental. Que tengan una buena noche y será hasta luego.